¿Te imaginas ofrecer un pastel que no solo sabe delicioso, sino que también sorprende con su presentación? Estas copas de pastel son perfectas para una ocasión especial, para enamorar a tus clientes o incluso para sorprender a esa persona favorita. Y lo mejor es que puedes personalizarlas para vender o a tu estilo. Aquí te digo cómo hacerlas paso a paso. El paso número 1 es que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando publicamos un nuevo video. Y dale like al video porque sé que te va a encantar. Ahora sí empezamos con la receta. Empiezo poniendo el queso crema en el tazón y te recuerdo que el queso crema está así frío. Y empiezo a batirlo en velocidad mínima. Y mira, el tiempo de batido aquí es muy cortito. Solamente tienes que batir hasta que se vea así cremosito. No hay que batir demasiado. Así que cuando lo tienes listo, vamos a empezar a agregar la crema y seguimos batiendo para que se incorpore. Esta es crema para batir y también tiene que estar muy fría. La crema que yo estoy usando es de origen vegetal y esta ya viene endulzada, pero opcionalmente puedes agregar más azúcar. Usa la marca de crema que prefieras. Y cuando ya lo tengas así, vas a agregar el azúcar. Recuerda que esta es opcional. Cuando la tengas, ponla en una manga pastelera y reserva en refrigeración hasta el momento de usarla. Y aquí de verdad no te agobies por la cantidad de azúcar, o sea, yo te pongo la que yo usé, pero esto es relativo, o sea, qué tan dulce te gusta a ti. Hay muchas cremas, las vegetales ya vienen endulzadas, entonces si quieres dejarlo así está bien porque va en combinación con otros elementos, entonces déjalo como a ti te guste. Si tú quieres ponerle más azúcar, está bien, o sea, no pasa nada. Ya tengo mi crema en la manga pastelera y ahora sí me voy a empezar a traer los otros elementos. Para estas copas, o sea, yo lo que tengo pensado es que sea un postre como de alto nivel, para esos clientes que son muy exigentes o que ya están buscando algo como de mayor valor, pues, o sea, que buscan algo para sorprender. Y yo estoy usando mermelada de piña y de frambuesa así en esta presentación. Ya los puse así en las mangas para que sea mucho más cómodo, pero si tú ya lo estás haciendo para vender, porque ya tienes como que el nicho, ya los quieres empezar a hacer, en este caso, claro que te recomiendo que vayas a tiendas de repostería, compres las mangas de mermelada completas, compres ganache, todo lo de repostería o que lo compres en tiendas especializadas, pues siempre te va a salir mucho más económico, aparte pues que son como productos más profesionales. Aquí tengo ya la ganache en una manga. Esta vez yo estoy usando de esta, de botecito, pero es lo que te digo, cómprala en manga. Yo la verdad es que quiero hacer la prueba ahorita, ver la opinión y ver, lo quiero para sorprender a mis amigas, entonces quiero conocer su opinión y por eso le estoy haciendo con este tipo de productos, pero siempre para tu negocio usa productos más profesionales. Y además de tus rellenos te vas a traer también el bizcocho. No te preocupes, ahorita te digo cómo hice este. Y te vas a traer también las copas en las que vas a ir armando tu pastel especial. De verdad es una presentación chulísima. Yo he visto que las venden en unas cajas, así que son súper espectaculares. Pero para no elevar tanto el costo de tu producto final, yo encontré estas cajas, me encantaron y vi que son del mismo tamaño. Las encontré en la aplicación de Temu, porque es que a veces me preguntan exactamente dónde voy comprando las cosas que voy usando. Mira, según yo voy comprando, yo te voy mostrando lo que me llega cada vez. En esta ocasión, mira, te voy a enseñar. Mira qué fácil se arman. Yo las escogí en este color rosa, se me hizo que quedaban súper bonita. Y pues lo que me gusta de Temu es que te explican todo. O sea, ahí dice la descripción, los materiales. Yo revisé que fuera exactamente de la misma medida de la copa que voy a usar. Y mira qué bonita se ve. Y estas vienen así con sus listones. Vienen con listón para que le pongas al final un lacito. Ahorita al final vas a ver el resultado, cómo quedan espectaculares. También me pedí estos tapetes de cocción. Es un tapete micro perforado. Es este que deja la marca sin la galleta y ya tengo muchas ganas de usarlo. Bueno, pues también lo compré ahí en la aplicación. Me gustaron mucho también estas bolsas que vienen así con ventana y vienen plastificadas para que soporten mejor la grasa. Estas las quiero también para hacer galletas, para cuando haga galletas ponerlas aquí, o galletas americanas, creo que se van a ver súper bien. Este candelabro que es un topper para pastel, mira, así se ve ya armado. Me lo pedí en 2 colores y viene con sus velitas. Por aquí te voy a dejar una foto de cómo se ve, me gustó mucho, ya después te mostraré cómo lo hago. Y por supuesto siempre pido cositas para mi bebé.
Este es para que haga dibujos y rayones y pinte y no se manche, porque solamente puedes pintar aquí en la pantalla y le vas borrando y pintas así como 1000 veces y no se va a manchar. O sea, me refiero a que no se manche la ropa, porque Pablo todavía no sabe de plumones y esas cosas. Y también le pedí esta excavadora porque ahorita está como obsesionado con este tipo de juguetes. Y pues hay muchos productos de repostería. Me pedí estas bolsas con ventanas, son como especiales para panes. Y como ahorita ya queremos empezar a armar nuestra oficina, nos pedimos esta silla y también este otro mueble que es como un archivero, pero lo puedes poner en cualquier parte de tu hogar. Mientras ahorita antes de armar la oficina lo voy a estar usando para guardar todas estas cosas. Lo que me gusta de Temu es que llega a muchas partes, o sea que yo siempre les digo dónde compro las cosas, en tiendas de repostería locales o en tiendas que voy comprando, pero me gusta que Temu te hace el envío gratis. También tienes cupones de descuento, tienes promociones durante todo el año y puedes hacer la devolución si algún producto no te gusta. Lo que yo hago siempre antes de hacer la compra es fijarme en las características, en los materiales, en las medidas, en las referencias de otros usuarios y pues así ya hago mi compra más tranquila. Descarga la aplicación oficial de Temu y puedes hacer tus compras, puedes hacer tus pagos con muchas tarjetas, hay muchas formas de pago. Lo que yo te recomiendo es que hagas tus pagos con tarjeta digital en caso de que tengas miedo de meter tu tarjeta original. Eso es lo que yo te recomiendo. Y lo que me gusta también es que te dan promociones. Por ejemplo, ahorita hay muchas compras que puedes hacer, o sea, con cupones desde 0 pesos, pero solo si eres usuario nuevo de la aplicación. Y también siempre te da la facilidad de que si algún producto no te gusta, puedes devolverlo dentro del periodo de tiempo. Entonces está súper bien. Consulta ahí, te voy a dejar mi código de búsqueda abajo en la descripción, también te lo pongo por aquí. Y bueno, por si algo de esto te gustó, pues ahí te dejo toda la información. Algo que me gustó mucho es que como ya hay almacenes en México, llega mucho más rápido y también sale un poco más barato porque ya no pagas impuestos de importación. Voy a recoger todo esto para empezar el armado de nuestras copas de pastel. Y como ya tengo aquí el bizcocho listo, lo que voy a hacer es empezarlo a cortar en capas. Yo estoy haciendo bizcocho de chocolate porque me encanta y es el favorito también de mis amigas, pero puedes usar la receta del sabor de bizcocho que tú prefieras. Aparte, creo que el bizcocho de chocolate va a resaltar muchísimo en la copa, así las capas se va a ver delicioso. Esta es mi receta favorita de chocolate. Es que ve esta amiga, queda un bizcocho súper tierno. Está delicioso. Este bizcocho de chocolate lo uso para todo. Si quieres la receta, de hecho lo acabo de hacer aquí te voy a dejar el video del chocoflan que está delicioso. O sea, si no has visto ese video, por favor ve a verlo y haz esa receta, te va a súper encantar. También te pongo el link abajo en la descripción y ahí te voy diciendo paso a paso. O sea, yo básicamente hice toda mi receta, la puse en un molde cuadrado de 25 por 25 centímetros y lo llevé a hornear. Entonces este es el resultado y a mí me gusta cortarlo en capas para que se vea así bien parejito ahorita en la copa. Ya que tienes tu copa lista, ahora sí te vas a traer un cortador y lo que vamos a ir haciendo es súper fácil, ya te lo he mostrado, es ir adaptando. Por ejemplo, aquí con este cortador, este es el tamaño que voy a usar para la primer capa, pero primero voy a empezar a colocar crema. Ahora un poquito de mermelada de frambuesa. Y aquí vamos con la primera capa de bizcocho. Acomodas el bizcocho con cuidado en el fondo de la copa. Y opcional le puedes poner un poquito de almíbar. Después pones otra capa de crema y mira qué fácil es hacerlo así con la manga pastelera. Aquí le voy a poner unas frambuesas para que quede delicioso, pero puedes usar fresas también, por ejemplo. Y ahora lo voy rellenando con mermelada de frambuesa. Aquí recorre el bizcocho que quede bien pegado a la pared de la copa y no te preocupes por este hueco. Mira, te voy a decir cómo solucionarlo. Vas a tomar así un pedacito de bizcocho y le vas a cortar con esta forma para sacar este trocito. Y aquí simplemente lo acomodas para que embone perfectamente y va a quedar todo hasta la orilla de la copa.
Y yo le voy a poner nuevamente almíbar en esta parte. Amigos, no se estresen porque a veces me dicen, cuando no le pongo, ¿por qué no le pones almíbar? Y cuando le pongo, que por qué le pongo. O sea, estas son ideas para que tú las hagas con la combinación que a ti más te guste. Voy a repetir nuevamente con más crema en esta parte. Y termino con un poquito de crema. Y esta copa de chocoframbuesa tenemos que terminar coronándola con una frambuesa. Dime si no se ve deliciosa, o sea, aparte de que la combinación está espectacular, de verdad sí se ve súper bonita y ahorita vas a ver cómo va a quedar ya que la pongamos en la caja. Vamos con la siguiente propuesta de sabor. Para este igual vamos a empezar poniendo la cremita en la parte de abajo. Y aquí le voy a poner un poquito de ganache de chocolate. Este pastel, esta copa está inspirada en una de mis golosinas favoritas, que son los chocorroles, que son estos que venden así rellenos de cremita y piña, entonces por eso lo estoy haciendo así. Un poquito de crema solo por la orilla para que se vea más antojable. Y ahora voy desde la orilla hacia el centro a poner la mermelada de piña. Y voy a terminarle con más crema así aquí en el centro. Aquí le puse un poco de la crema blanca así en el centro porque la mermelada está muy dulce, entonces si llenamos toda la capa de pura mermelada va a quedar así muy saturado. Quiero que tenga el sabor, por eso le pongo así un puntito también en el centro para que se distribuya bien, pero por eso lo hago de esta forma. El almíbar que estoy usando es muy ligero, o sea, lo estoy haciendo con 3 partes de agua por una de azúcar y un poquito de vainilla, pero puedes usar cualquier otro jarabe. De hecho, tengo uno especial de chocolate que usé en los chunk cakes, también está buenísimo. Si quieres ver el proceso de ese, te lo voy a dejar aquí en el video y te pongo el link también abajo en la descripción. Nuevamente pones una capa de crema y como puedes ver, esto es súper fácil, o sea, puedes personalizar el sabor de la copa como prefieras. Así es como queda esta y vamos con el siguiente sabor. Para este siguiente sabor voy a mezclar un poquito de crema de avellanas con la crema que ya tenemos. Esto lo estoy haciendo a ojo, pero es más o menos mitad y mitad y luego lo pongo ya en una manga pastelera. Y mira, esto es algo que tienes que poner atención para cuando vayas a comprar tus copas. Te recomiendo que compres copas de agua, que son las que te mostré ahorita, que tienen la parte de arriba más ancha y la parte de abajo un poquito más angosta. Estas son copas de vino y generalmente tienen más cerrado en la parte de arriba, entonces es un poquito más complicado llenarlas, sin embargo, sí se puede. Esta siguiente copa está inspirada en un sabor de chocolate que a mí me encanta. Pones la crema de queso y después la que lleva la Nutella. Y mira, aquí yo estoy usando un poquito de nuez para hacer referencia al crunchy. Seguro ya sabes de qué chocolate se trata. Es de los Ferrero. Si tienes avellana tostada y la cortas así, la picas en pedacitos, está perfecto. Yo no tenía, pero con esto creo que podemos hacer la referencia súper bien. Como la copa es más angosta aquí, meto el bizcocho con la mano y aquí se me rompió, pero no pasa nada. Aún así se puede acomodar con cuidado. Luego le pongo el almíbar y seguimos con las capas de crema de queso, le vuelvo a poner un poco más de la nuez en trocitos, después la capa de crema con Nutella y así continúas repitiendo el procedimiento por capas. A mí se me olvidó ponerle el chocolate Ferrero en trozos que ya tenía listo, pero sí te recomiendo que sí se lo pongas. Esta idea está buenísima para una cena o comida especial. De hecho, te di esta misma idea de las copas cuando hicimos el postre de la Carlota de mango y la Carlota de fresa para vender. Puedes ver el enlace a ese video en la descripción.
Y así quedó de deliciosa, se ve súper buena. De hecho, se me olvidó ponerle, ya tenía aquí el Ferrero en trocitos para ponerle también en medio de las capas con nuez, pero bueno, ya se lo voy a poner en la siguiente. Y así es como queda. Me llevo esta a refrigeración y en la otra copa que repetí con el mismo sabor sí le puse los trocitos de chocolate Ferrero en medio y ahora mira cómo se ve esta presentación. Te decía que puedes hacer el sabor que tú prefieras. Por ejemplo, yo hice esta con cereza natural inspirada en el pastel selva negro, o sea, lleva la capa de bizcocho, crema, la cereza así natural, puede ser la mermelada. Ya tengo esa receta aquí en el canal y la voy a terminar así con una cereza. A mí se me hace que la cereza le da un toque perfecto, se ve súper bonita y tú puedes usar la caja que prefieras. Obviamente yo primero medí mis copas y después pues ya vi que cupieran con la medida de la caja que yo elegí. Estas copas son de 19 centímetros de alto y las cajas que yo tengo son de 20 centímetros de alto y de esta parte miden 8 por 8 centímetros y mira cómo quedan ya terminadas. Armarlas es muy fácil, o sea, solamente tienes que hacer el doblez y ya vienen con los dobleces así como guía. Está súper fácil. A esta de Ferrero sí le puse trocitos en medio y ya nada más la terminas si quieres con un toquecito dorado para que se vea más bonita. Yo le puse un poquito de este spray y tantito brillo de estrella. Aquí estaba haciendo pruebas, unas las intenté meter por la parte de abajo y otras por la parte de arriba. Creo que es muy buena idea también ponerle en la caja una velita o un tenedor, porque por ejemplo esta yo pienso que puede funcionar así como una idea personalizada de un pastel, se ve súper bonito. Sinceramente yo pienso que usar la copa de vidrio, o sea, es primordial porque esa es como la idea que quieres transmitir a tu cliente, o sea, que estás vendiendo un producto diferente de los empaques que ya tenemos. Básicamente es el mismo producto, pero lo estamos ofreciendo de una forma diferente y eso claro que eleva el precio, o sea, el empaque es diferente, la copa pues es de vidrio, lo hace mucho más especial y por lo tanto se eleva también el precio del producto. O sea, es lo mismo que hemos visto con el ejemplo del jugo de naranja. Seguramente han visto ese video donde lo pones en un vaso de plástico, tiene un precio, después lo pones en un vaso de cristal, después lo pones en una copa, cambias el ambiente. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer pasteles. O sea, lo mismo vamos a hacer en diferentes presentaciones, con diferentes sabores. A este tipo de copas le puedes poner, por decir algo, pasteles de sabores más gourmet, de ingredientes un poquito más caro y el cliente lo va a valorar. O sea, esa es la idea. No es para todos los clientes este producto, es para esos clientes que buscan ese pastel especial. Lo que te quiero decir es que no estás vendiendo solamente el producto. O sea, este pastel lo hemos hecho en diferentes presentaciones, pero tú estás vendiendo la experiencia, la presentación, estás vendiendo la idea. Entonces, espero que te guste, que hayas captado un poquito la esencia. Es para esos clientes especiales que buscan también complacer a alguien o que se quieren dar un gusto, que lo usan así como te comento para una fecha especial. Ahora ya lo sabes, estas copas de pastel no solo se disfrutan, sino que se recuerdan, se comparten, están bellísimas, pero no es solo eso, o sea, saben deliciosas. Estoy segura que ya estás pensando con quién compartirlas o a quién vendérselas. Puedes personalizarlas con el sabor que prefieras, puedes decorarlas con manga pastelera en la parte de arriba. Yo las hice para compartirlas en un picnic con mis amigas y aquí te muestro un poquito de ese momento, la verdad a mí me encantó. Anímate a probar esta idea y verás cómo sorprendes a tus clientes. Escríbeme en los comentarios qué te pareció esta idea. Pienso que es algo muy bonito y diferente a lo que hemos hecho. También escríbeme en los comentarios de dónde eres y en cuánto cobrarías estas copas, así como las hicimos. La verdad es que lo que sí te aconsejo es que incluyas todo, incluso el precio de las copas. Si las compras en cristalerías es mucho más económico. Incluye el precio de tus cajitas, los listones, cada detalle que le pongas debes incluirlo en tu precio. Aquí en el canal tengo ya un video de cómo sacar el precio de tus postres. Te dejo ese video aquí en una tarjeta, pero también te lo pongo en todas las descripciones de mis videos, siempre está ahí, también está en el comentario fijado, porque muchas veces me preguntan, pero depende mucho. O sea, yo pienso que es un error seguir el precio de alguien que ni siquiera está en tu misma zona, que no sabes si tiene competencia con el producto, que no sabes sus costos. Entonces el precio es un cálculo que tienes que hacer de forma personal y es algo que tienes que saber antes de empezar a vender. Te voy a dejar ese video ahí abajo y me gustaría mucho que si haces este postre o cualquier postre del canal,
canal, nos envíes tu foto a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales aquí te las voy a poner, me encuentras como Nivel Delicia. En esta ocasión yo usé mi receta de bizcocho de chocolate porque a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho el resultado y la combinación con estos sabores que hice, me gustó mucho, pero puedes inspirarte en otros videos, en otras combinaciones. Tenemos un montón de recetas y donde hemos hecho diferentes sabores con un mismo bizcocho. Yo en esta ocasión me salieron 5 copas porque ya no quise seguir haciendo más, pero sí me sobró producto, o sea, me sobró bizcocho y creo que esta es una buena idea para tu cena de Navidad. O sea, imagínate que ya llegues con tus copas así para cada uno de los invitados, pienso que está buenísimo. Imagínate hacerlo de sabor Red Velvet, imagínate esta idea para tus clientes en San Valentín. O sea, pienso que esto de verdad es un regalo perfecto para esa ocasión, así es que tiene muchas posibilidades. Lo puedes hacer de vainilla, lo puedes hacer combinado vainilla, chocolate, así que aquí no hay límite, tú pones la creatividad. Yo ya te di la idea y la verdad es que a mí me gustó mucho. Si consigues otro tipo de cajas también se verán preciosas y entonces tendrías que incluir también el precio de esa caja. Pero bueno, yo aquí te dejo la idea, la verdad es que creo que está súper bonito, así que ya le pongas un tenedorcito, una cucharita, o sea, son elementos que tú le puedes ir sumando y que creo yo que lo hacen mucho más especial. O si lo quieres hacer nada más para tu familia, también está perfecto, así que los personalices para cada uno de tus invitados. Entonces escríbeme en los comentarios si te gustó esta idea y cómo es que tú la aplicarías. Y antes de irme, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal que nos apoyan muchísimo. Siempre ponemos todos sus nombres aquí en agradecimiento, ya son muchísimos, de verdad, gracias por el apoyo. Si quieres apoyarnos, puedes hacerte miembro, es directamente aquí en la sección de membresía de YouTube, o si no puedes por ahora, también nos apoyas mucho cuando compartes los videos, cuando te suscribes, cuando comentas y le das like, así es que todo eso te sale gratis, así que suscríbete, activa las notificaciones. Si quieres ver más recetas deliciosas, no te pierdas estas de aquí. Yo te veo en el próximo video. Bye.